clase pasada vimos que cuando teníamos una estructura tipo barra o tipo viga sometida a momento flector y este momento flector no era constante a lo largo de toda la longitud de la barra, se nos generaba un desequilibrio en los estados de tensiones normales entre dos secciones ubicadas en una coordenada x y x más diferencial de x, como veríamos por ejemplo en esta sección de la figura, donde estamos viendo por un lado en esta cara, la cara derecha de la sección en coordenada x, y la cara que se ve atrás es la cara izquierda en coordenada x más diferencial de x, siendo este tramo el tramo correspondiente a el espesor diferencial x del tramo de viga que estamos analizando. Si nosotros teníamos un momento flector que era variable, es decir, era distinto en coordenada x, por ejemplo, con un valor mz igual a m, y en x más diferencial de x un valor de momento flector mz igual a m más una variación de ese momento m, es decir, es distinto, supongamos que es más grande, para el ejemplo que estamos presentando, se nos producía un desequilibrio entre los estados de tensiones normales que se generan en la cara ubicada en coordenada x, que esas tensiones normales, supongamos que fuera este momento flector que tenemos ubicado aquí, y por lo tanto ese momento flector nos genera por sobre el eje neutro de la pieza estados tensionales de compresión. Aquí voy a dibujar los estados de tensión de compresión que se generan por sobre el eje neutro de la pieza, y de tracción, las tensiones normales que se generan por debajo del eje neutro de la pieza. En tanto que en coordenada x más diferencial de x, al ser distinto, supongamos que fuera más grande este momento flector, estos estados tensionales van a ser de mayor magnitud, y en consecuencia tanto los estados tensionales de tracción como de compresión para los puntos ubicados por encima o por debajo del eje neutro, vamos a encontrar que para un determinado tramo, por ejemplo, ubicado a una coordenada y variable como esta que tenemos dibujada aquí en esta figura, este tramo de la viga se va a encontrar con un desequilibrio. Vamos a aliviar un poquito ahora el gráfico que estamos analizando para dejar únicamente la resultante de esas tensiones normales. Las tensiones normales en coordenada x las vamos a representar con la fuerza F igual a el estado, las tensiones normales sigma xx multiplicados por el área frontal, esta que estoy marcando aquí ahora con el puntero, en tanto que en la coordenada x más diferencial de x teníamos una fuerza resultante que es mayor, para el ejemplo que estábamos presentando, F más un diferencial de F. Ese desequilibrio se terminaba compensando, se terminaba garantizando el equilibrio a partir de la generación de tensiones tangenciales en el área ABCD inferior en este tramo de la pieza, de manera tal que siempre se garantice que este tramo de la viga está en equilibrio. En este caso, el desequilibrio de las tensiones normales es suplido o verificado luego el equilibrio a partir de la generación de las tensiones tangenciales que habíamos puesto como hipótesis que se debían distribuir uniformemente en toda la longitud. Esto es, que si nosotros teníamos, por ejemplo, esta situación, que era la de una viga de sección prismática no conocida, estas tensiones eran todas iguales en el ancho B variable de la pieza. Así como existían estas tensiones, por reciprocidad de tensiones van a existir estas otras ubicadas en la cara de la sección transversal en coordenada x, también homogéneamente distribuidas en el espesor, pero variables en la altura, donde la ecuación de gobierno es esta que tenemos aquí, que respondía en forma lineal al corte. En este caso las tensiones son tensiones tangenciales en el plano IX, XY, por lo tanto responden al corte en Y, porque decíamos el desequilibrio estaba dado por un desequilibrio de los momentos MZ en coordenada X y en X más diferencial de X. También dependía en forma linealmente
dependiente de el momento estático de primer orden, SZ, y en forma inversamente proporcional al ancho de la pieza en esa coordenada Y donde estábamos haciendo el análisis y el momento de segundo orden según Z. Entonces resolvimos la última clase, hacia el final de la clase, cómo quedaba la variación de tensiones tangenciales para una pieza de sección rectangular, encontrándose que teníamos una variación parabólica en la altura de la pieza, máxima a la mitad de la altura, es decir, máxima en coincidencia con el eje neutro de la pieza, y cero en los bordes superiores e inferiores. Esta variación era siempre dependiente del momento estático, que en este caso el momento estático nos terminaba quedando cuadrático, y esa es la razón por la cual la variación de las tensiones tangenciales era parabólica. Bien, vamos a ir ahora a otro tipo de secciones, que son las secciones de espesor delgado. Vamos a identificar primero cómo es la variación que tienen este tipo de secciones, y para eso vamos a adoptar en primer lugar, así como hicimos la clase pasada, una sección genérica prismática. En este caso vamos a trabajar con una sección de espesor delgado de ancho de espesor constante, es decir, vamos a adoptar un espesor de la pieza que es igual a lo largo de toda su sección transversal. Tiene una forma absolutamente genérica, fíjense que no responde a un perfil conocido este diagrama, y tampoco hice coincidir los ejes principales con la línea media de la pieza. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar un análisis similar al que habíamos realizado para la pieza de alma gruesa o de alma llena. Lo que habíamos dicho era que nos íbamos a trasladar en ese momento en forma paralela al eje Z, íbamos a cortar a una determinada altura y íbamos a presentar el equilibrio de esos dos tramos de viga con un ancho diferencial de X. En este caso lo que vamos a hacer es, nos vamos a trasladar, pero no vamos a movernos en forma paralela al eje Z, porque como este eje Z no representa ninguna característica de nuestra viga, sino que es un eje que está girado en relación a la línea media de la pieza, por ejemplo, que tampoco sigue una línea recta, no sería útil en este caso girar nuestra pieza de manera tal de hacerla coincidir, por ejemplo, en este tramo con el eje Y, porque luego en este otro, o en este otro, o en este otro no coincide ni con Y ni con Z. Entonces, para esta sección genérica, lo que nos resulta de utilidad es generar un corte, pero con una línea que sea perpendicular a la línea media de la pieza. Aquí tenemos dibujado en línea de puntos la línea media de la pieza, y vamos a generar un corte donde esta estructura la vamos a partir en dos partes, igual que hacíamos antes, pero ahora con una sección 1,1 que es perpendicular a la línea media de la pieza. Cuando cortamos y nos quedamos con este tramo superior, que vendría a ser este que voy a rayar aquí, en coordenada X, y la misma sección en coordenada X más diferencial de X. Nuevamente se nos presenta la misma situación, donde tenemos una fuerza resultante F en coordenada X que responde a las tensiones sigma XX en coordenada X igual a mz por I dividido el momento de segundo orden según Z, con un valor negativo, y en X más diferencial de X una fuerza, esta tensión multiplicada por esta área rayada azul que tenemos aquí, nos termina dando como resultante el valor de esta fuerza F aplicada en la cara frontal, o en la cara ubicada en la coordenada X. Y por otro lado tenemos en la coordenada X más diferencial de X una fuerza resultante que es distinta, F más diferencial de F, donde esta F más diferencial de F, o esta variación de F, responde a una tensión sigma XX en la coordenada X más diferencial de X, tal que esa tensión responde a el momento actuante en esta cara, la cara de atrás, que es mz más una variación de mz. Entonces esta tensión termina siendo distinta
a la anterior, la ubicada en la coordenada X, y por lo tanto existe nuevamente el desequilibrio entre la fuerza aplicada en la cara en coordenada X y la cara en coordenada X más diferencial de X, que termina siendo luego equilibrada por esta fuerza tangencial nuevamente, donde esta fuerza tangencial se distribuye en la cara ABCD, que sería la que se ubica en esta sección en el corte. Entonces, esta cara, esta es esta en coordenada X y es esta en coordenada X más diferencial de X, se distribuye en esta área ABCD. Nuevamente vamos a proponer que esa fuerza, esa tensión tangencial, se va a distribuir homogéneamente, pero ahora se va a distribuir homogéneamente o uniformemente, pero en el espesor de la pieza, en el espesor T. Entonces nos va a quedar una fuerza que va a estar equilibrante, esa tensión tangencial va a ser la equilibrante del desequilibrio de tensiones normales. Bien, propusimos como consecuencia que se distribuya en forma homogénea en el espesor, y nuevamente realizando el mismo análisis, por ejemplo, para un momento positivo en coordenada X tendríamos un momento flector que nos va a comprimir la parte superior de la pieza y nos va a traccionar la parte inferior, en tanto que en coordenada X más diferencial de X sucedería lo mismo, pero con un valor que sería negativo. Por ejemplo, si tuviéramos esta tensión sigma en coordenada X y sigma más un diferencial de sigma en coordenada X más diferencial de X. De esta manera, este desequilibrio lo podemos ir analizando tramo a tramo. Entonces, así como hicimos el corte en la sección 1.1, podríamos mirar, por ejemplo, esta área que tenemos aquí, donde está separada del espesor, del borde libre de la pieza, una determinada distancia que podríamos llamar, por ejemplo, utilizando una variable puntual, S. S, 0 en el borde libre y creciente a medida que me desplazo por la línea media de la pieza. Entonces, utilizando ese análisis y considerando que tenemos nuevamente el mismo tipo de distribución de la tensión tangencial, donde la tensión tangencial se nos va a distribuir en esta área, que es el espesor por diferencial de X, es decir, es T por diferencial de X, el área ABCD, y el desequilibrio responde a las tensiones normales o a la variación de tensión normal, donde la tensión normal nuevamente responde a la ley de momento por I dividido momento segundo orden según Z, y por lo tanto esa variación de momento se responde a esta variación de tensión. Cuando introducimos la ecuación de tensiones normales en la integral en el área que corresponde, en el área resistente, nuevamente podemos sacar el valor del momento y el valor del momento segundo orden según Z y el espesor, y nos vuelve a quedar la variación en función del momento estático de primer orden. Es decir, la ecuación termina siendo muy similar a la que veíamos en la clase pasada, pero ahora tenemos que tener particular cuidado en identificar que estamos hablando del espesor de la pieza y no del ancho, porque por ejemplo, si yo tuviera que identificar cuál es el ancho de esta pieza en la sección transversal, podría tranquilamente referirme a este ancho B, que es variable a lo largo de la altura I. Sin embargo, hemos logrado deducir que las tensiones tangenciales se van a distribuir únicamente donde efectivamente tengo área, es decir, en el espesor de esta viga de alma delgada. Entonces, si bien la ecuación parece ser bastante parecida, lo importante aquí es identificar que se está generando el estado tensional de tensiones tangenciales a partir de el espesor de la pieza o distribuyéndose en el espesor de la pieza. Entonces hoy lo que vamos a dedicarnos a analizar es el caso de una sección
abierta con simetría biaxial muy conocida, que es una sección que se denomina doble T, dado que es como si fueran dos T que están enfrentadas entre sí. Este tipo de secciones tienen la particularidad que tienen un alma o una parte central de la pieza que se corresponde con este tramo, y tienen con un espesor, y tienen una sección superior más ancha y una sección inferior también más ancha, que pueden o no ser iguales. En este caso vamos a resolver el caso de una sección doble T de alas del mismo espesor B. Entonces esta estructura la vamos a identificar diciendo que la altura de la pieza va a ir de la línea media del ala inferior a la línea media del ala superior, y el alma va a tener un espesor distinto, en este caso un espesor T2 el alma y un espesor T1 el ala superior y el ala inferior. De esta manera, para este ancho de pieza B por H, si ustedes se fijan, no tenemos en todo este tramo material que nos esté resistiendo el estado de tensiones, sino que las tensiones se van a distribuir exclusivamente en el sector donde tenemos área, y por lo tanto esta es la sección en la cual se van a generar los estados de tensiones. Nuevamente vamos a plantear el caso donde tenemos un tramo de viga de ancho diferencial X, donde en la coordenada X tengo un momento solicitante mz y en X más diferencial de X un momento solicitante distinto mz más una variación de mz. En consecuencia, en la coordenada X se me genera un estado de tensiones sigma X, que es distinto, sigma XX, que es distinto del estado de tensiones normales que se me generan en X más diferencial de X, dado que ambos responden a la carga que están recibiendo, y de acuerdo a la ley de flexión, a la ley de tensiones normales por flexión, donde estas tensiones normales respondían, decíamos, para este caso donde es un momento recto, no estamos con un momento oblicuo, igualmente sería válida la deducción si tuviéramos un momento oblicuo, donde es menos mz por i debido a un momento de segundo orden según z. Bien, teniendo eso en mente, sabemos que se nos va a generar un desequilibrio de tensiones normales que va a estar luego salvado por la generación de esta tensión tangencial, que ahora se va a distribuir en esta área que voy a rayar aquí atrás. ¿Sí? Esa área la voy a borrar para que no nos tape la tensión en esa área de ese espesor, que es el espesor del ala superior, multiplicado por el área diferencial X por el espesor del ala superior, me va a terminar dando como resultado una fuerza que va a ser la que va a equilibrar el desequilibrio de fuerzas F1 y F o Fx y Fx más diferencial de X. Bien, esas tensiones, al estar distribuidas homogéneamente en el espesor, son tensiones que siguen la línea media de la pieza, del ala superior, y cuando miramos el extremo con el borde libre en la coordenada X, vemos que si existe esa tensión, yo voy a hacer el dibujito por acá abajo del punto del contacto. Si existe, yo miro el volumen elemental, veo que tengo esa tensión tau o sigma zx en esa sección donde estamos haciendo el corte, y como consecuencia, por reciprocidad de tensiones, también voy a tener una tau xz en la misma, que va a responder a la ley de reciprocidad de tensiones, es decir, si esta tensión va de la coordenada X a la X más diferencial de X, porque esta tensión en X más diferencial de X, la tensión normal, es mayor en magnitud que en X, en la coordenada X, en consecuencia también se me van a generar tensiones tangenciales tau xz que van a variar hacia afuera, alejándose de la arista, de la misma manera que las tensiones tau zx. Bien, identificado eso, vamos a plantear que nuestra variación en este tramo va a responder a la ley de
de tensiones tangenciales por momento flector variable, o lo que es lo mismo por corte, en este caso vamos a plantear la distribución de tensiones tau xz que se me está generando en esta cara. Para poder hacer el análisis, si recuerdan, teníamos que saber cuál era el corte actuando en esta sección, corte en I, esto es un dato, es conocido. El espesor del ala superior también es un dato, es conocido. El momento estático de segundo orden de la sección también es conocido, es esta área, y por lo tanto la puedo calcular en el momento estático o lo saco de tablas. Y la única incógnita o la variación en consecuencia, porque todos estos son valores que son constantes, la única variación va a estar respondiendo a el momento estático de primer orden del área resistente, que es esta que estoy rayando aquí, para esa sección 1,1 que está separada una distancia variable S desde el borde libre. Bien, ¿cuánto vale el momento estático de esa área? Al ser un área rectangular, porque es un rectángulo, la sección es una sección rectangular y por lo tanto ese rectángulo que está sombreado en gris es un área rectangular, es decir, es un área igual a el espesor T1 por la variable S, el área, por la distancia que hay entre ese baricentro y el baricentro de la pieza. Esa distancia es h sobre 2. Entonces, el momento estático de primer orden responde a el área de la pieza, que es B por T1, por la distancia variable S. ¿Sí? Cuando yo introduzco esa variable, es T1 por S por H sobre 2, no es B. Vamos a borrar eso. Es el área, que es S por T1, vamos de nuevo, porque dije cualquier cosa. S por T1 es el área sombreada, por la distancia que hay entre el baricentro del área sombreada y el baricentro de la pieza. Esa distancia es h sobre 2. ¿Sí? Esa ecuación, esto es constante, por lo tanto la única variable que existe es la variable S, donde S varía desde 0 en el borde libre a d sobre 2 en el eje de la pieza. Entonces nos termina quedando, cuando la única variable que teníamos que identificar era el momento estático de primer orden de la sección resistente, nos termina quedando que la variación de las tensiones tangenciales en este tramo del ala superior todos estos son constantes, Q, T1 y T1 podríamos simplificarlo, lo vamos a dejar en este caso, momento estático de segundo orden, todo esto es constante, esto también, por lo tanto la única variable es la distancia S. ¿Y eso qué significa? Que para S igual a 0 las tensiones tangenciales son nulas, yo voy a dibujarlo aquí, para S igual a 0 las tensiones tangenciales son nulas y para S igual a h sobre 2 son máximas, para S igual a b sobre 2 son máximas, con una variación en función de S lineal. Ese sería mi diagrama de tensiones tangenciales en el espesor del ala superior. Si hago el mismo análisis, pero ahora en este otro tramo, donde analizo de la misma manera el desequilibrio, es decir, estoy mirando este tramo del ala superior ahora, voy a colocar mi variable auxiliar S 0 en el borde libre creciente hacia b sobre 2. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que en el borde libre las tensiones tangenciales deben ser nulas, porque si no son nulas implicarían la existencia, si yo aquí tuviera un valor no nulo, tendría la existencia de una tensión tangencial que se saldría de la pieza y no tendría ningún equilibrio porque no tengo área. Entonces necesito de generar esa variable de manera tal de que la variación responda a lo que efectivamente las leyes de tensiones nos dicen que debe suceder, de acuerdo a la teoría de elasticidad. Entonces,
Vuelvo a plantear el desequilibrio. Habíamos dicho que teníamos en coordenada X una tensión de compresión que era menor a la tensión de compresión en X más diferencial de X, y como consecuencia la variación de tensiones tangenciales va de X hacia X más diferencial de X, nuevamente distribuidas en forma homogénea en el espesor del ala superior. Si miro el punto, nuevamente el punto de la arista de este tramito del ala superior, en este punto de la arista lo que debo encontrar es que se deben cumplir reciprocidad de tensiones, y entonces voy a tener que esa tensión que va de X hacia X más diferencial de X me genera una tensión tangencial en la cara de la sección transversal que es hacia el borde libre de la pieza. El camino de tensiones va a ser ese que estoy marcando con el puntero en este momento. Bien, nuevamente la ley de variación va a ser la misma porque tengo la misma tipo de ecuación que teníamos antes, y entonces nuevamente voy a tener un diagrama que es 0 en el borde libre, máximo en B sobre 2 con el mismo valor que había encontrado en el otro tramo, es decir, en la cara derecha del ala superior, 0 en el borde libre, y por lo tanto tengo un diagrama que es triangular de tensiones, simétrico, ¿sí? Máximo en el eje Y, tal que responde a la ecuación de la tensión máxima que está escrita aquí, ¿sí? Donde le damos a S el valor B sobre 2. Bien, esta sería, le vamos a poner un número. Este sería el valor de la tensión tau xz máximo, Q por B por H sobre 4, dividido el momento segundo orden según Z. Entonces aquí tenemos las tensiones máximas. Estas son tau xz. Vamos a ponerle tau. Podríamos decir la sigma xz también, Tau xz igual a el corte en I, B por H sobre 4, dividido el momento segundo orden según Z. ¿Sí? Correcto. Y el espesor, obviamente. El espesor del ala superior. Por cuestiones de simetría, aquí abajo vamos a tener, si tenemos un momento recto, las mismas variaciones de tensiones tanto en el tramo derecho como en el tramo izquierdo del ala inferior. El mismo análisis que acabamos de realizar en el tramo derecho, es decir, a la derecha del ala superior y a la izquierda del ala superior, lo podemos hacer en el ala inferior, y vamos a encontrar que nuestra ley de variación de tensiones tangenciales va a ser idéntica a la del ala superior por cuestiones de simetría. También vamos a encontrar el mismo valor de tensión máxima tau xz que habíamos encontrado en el ala superior. Entonces ya tenemos resueltas las distribuciones de tensiones tangenciales tanto en el ala superior como en el ala inferior, y vamos a pasar a analizar cómo son las tensiones tangenciales que se generan en el alma de la pieza, es decir, en este sector central. Para eso, primero nos vamos a enfocar en el contacto, es decir, en la sección de unión entre el ala superior y el alma. Sería esta que tengo aquí. Voy a cambiar el color para que se vea. Cuando yo corto en una sección que está inmediatamente después del contacto entre el ala superior y el alma, esta sección que está marcada aquí como 5,5, lo que sucede es que ya ahora no tengo las tensiones distribuidas en planos que eran paralelos, en este caso, al plano XY, sino que ahora tengo un plano de corte que es paralelo al ZX o XZ. Es un plano que es, si lo miramos como que esta viga estuviera apoyada sobre el piso, es un plano horizontal, en tanto que los planos de corte que estábamos utilizando antes en el ala superior derecha, izquierda y en el ala inferior derecha, izquierda, eran todos planos verticales, ¿sí? Paralelos al alma. Entonces ahora cuando hacemos el corte por el plano horizontal, es decir, paralelo al ala superior,
lo que encontramos es que las tensiones tangenciales que se nos generan ahora son las que están distribuidas en toda el ala superior y en toda el ala superior en X y en X más diferencial de X, y las tensiones tangenciales equilibrantes están distribuidas en esta sección del contacto que se corresponde con el espesor del alma, ¿sí? Que era distinto al espesor del ala. Entonces, al plantear ese desequilibrio, las tensiones tangenciales ahora van a estar distribuidas en este espesor, en un tramo que es mucho más pequeño, es decir, van a estar en esta área que estoy sombreando en este momento. Esas tensiones tangenciales van de la coordenada X a X más diferencial de X, porque habíamos planteado como hipótesis que estábamos analizando tensiones sigma X distintas, más chicas que la sigma X más diferencial de X, entonces nuestras tensiones tangenciales equilibrantes van de X a X más diferencial de X. Nuevamente haciendo el análisis de la reciprocidad de tensiones, vemos que en este punto extremo las tensiones sobre la cara de la sección transversal van a ser con este camino de tensiones. Bien, ¿cuánto van a valer? Bueno, cuando estoy en la línea del contacto, lo que voy a encontrar es que el momento estático va a ser igual a toda el ala superior, ¿sí? El ancho del ala superior, B, por el espesor del ala superior, por la distancia h sobre 2, ¿sí? Desde la línea media del ala superior al baricentro de la pieza. Este momento estático es el que vale para hacer el cálculo de las tensiones en el contacto. Y si se fijan, este valor es distinto del que encontrábamos inmediatamente mirando el contacto en la línea media, pero en la otra sección. ¿Por qué? Primero porque está distribuida en un área T2 que es distinta del área T1, ¿sí? Está en un espesor T2 que es distinto del espesor T1. Si hay mucho contraste entre el espesor del ala superior y el alma, lo que vamos a encontrar aquí es que esta diferencia de tensiones entre las tensiones que se distribuyen en el contacto y las que se distribuyen en el punto medio del ala superior son muy grandes. Si por el contrario fueran el mismo espesor, si T1 fuera igual a T2, podríamos rápidamente identificar que las tensiones tangenciales en el contacto van a responder al doble de las tensiones máximas del ala superior, porque es esa la relación que hay, 2 veces el espesor T1 en este caso. Bien, hacemos el análisis entonces en el contacto, en el punto 5, terminado, y ahora lo que queremos ver es cómo varía a lo largo del alma, es lo que nos está faltando identificar. Para poder identificar la variación en el alma, vamos a mirar la forma que tiene esta sección. Si lo miramos, es una sección rectangular, que ya nosotros sabemos cuál es su ley de variación, habíamos visto que era cuadrática, pero en este caso particular tenemos un límite superior e inferior de esa ecuación cuadrática que vimos la clase pasada, que no es 0, sino que es el momento estático en el contacto, ya sea en 5,5 o en su simétrico del contacto entre el alma y el ala inferior. Entonces, vamos a tener una variación cuadrática en toda el alma de la pieza, pero en este caso no va a partir de 0, sino que va a tener un valor inicial igual a la tensión tangencial, el doble de la tensión tangencial máxima que teníamos en el ala superior, multiplicada por la relación de espesores T1-T2. Si T1 y T2 fueran iguales, como dije, simplemente tendríamos que calcular el doble del valor máximo del ala superior o del ala inferior para encontrar el mínimo de las tensiones tangenciales en el contacto. Luego, el máximo se va a encontrar para, nuevamente, igual a 0, es decir, la variación al ser cuadrática, tenemos que el máximo va a estar en igual a 0, y lo que vamos a identificar es que este valor va a ser el máximo de tensiones tangenciales que va a estar sufriendo la totalidad de la pieza.
Vieron que yo fui diciendo en cada uno de los tramos que fuimos analizando cuál era la dirección de las tensiones que se estaban generando en cada uno de estos tramos de la viga, tanto en el ala derecha superior, a la izquierda superior, a la izquierda inferior o a la izquierda superior o en el alma. Fuimos identificando cómo iba a ser el camino de tensiones a partir de ver cuál era el desequilibrio que se estaba generando y identificar desde dónde hacia dónde iban las tensiones equilibrantes, las tensiones tangenciales equilibrantes, y luego podíamos identificar las tensiones en la sección transversal. Esto nos sirve para poder identificar cuál es el camino de tensiones, se denomina a esas fuerzas resultantes de esas tensiones tangenciales en cada uno de esos tramos de la viga de alma delgada. Porque lo que debe suceder una vez que nosotros terminamos de hacer el análisis, debemos identificar un camino de tensiones que no tenga ni fuentes ni sumideros, es decir, sería una analogía ya sea hidromecánica o magnética, en el cual no tenemos una fuente de tensión, sino que esto tiene un camino que tiene un circuito que es virtuoso. Es decir, yo no podría encontrar, por ejemplo, que estas tensiones en el alma se encuentran luego con tensiones en las alas que convergen a un punto en el interior de la pieza. ¿De acuerdo? Y por otro lado vamos a identificar que si yo integro todas las tensiones en el plano XY, en el área del alma, esto tiene que estar equilibrado con el valor del corte. Es decir, esta sería una segunda verificación que se podría realizar en este caso de esta pieza.